Hola, buenas tardes a todos. Soy Joaquín Borrás, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Inmunomediadas Inflamatorias de la SED, y estoy esta tarde aquí con vosotros, y a los cuales os agradezco que estéis aquí con nosotros, para presentaros, si me deja el mostrar pantalla, para presentaros, a ver, Vale, ya está. ¿no me Sí. deja compartir? Lo vemos. Sí, lo estamos viendo ya, Kino. Vale, estupendo. Perfecto. Para presentaros de nuevo este webinar que vamos a presentar, la guía de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad, el cual ha sido realizado por el Grupo de Trabajo de Enfermedades Inmunomediadas Inflamatorias de la SED, gracias al soporte de la misma SED y la colaboración de Laboratorios UCB. El webinar de hoy va a constar de una breve introducción que pasaré a realizar ahora y de dos ponencias. La primera de ellas es la presentación de la guía de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad, a cargo de la doctora Estela García, del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Y una segunda parte en la cual, más como digamos práctica sobre la guía, en la que la doctora Olatz Ibarra, jefe de sección de farmacia del Hospital Urduliz Alfredo Espinosa de Vizcaya, va a presentar varios casos clínicos que ha tenido en la práctica clínica de su hospital, en su propia consulta, y va a presentar cómo el tener la guía nos puede facilitar a la hora de proveer de esta información y de que se usen de una manera segura estos fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad. Lo más importante que tenemos que ver es por qué hemos hecho esta guía, ¿no? Y esta guía la hemos hecho principalmente por tres razones. La primera de ellas es porque existe una gran incertidumbre en las pacientes con deseo gestacional, embarazadas y con lactancia, que tienen una enfermedad crónica de tipo IMID y que además están recibiendo un tratamiento farmacológico, ya sea biológico o no biológico, y pues tienen una incertidumbre sobre qué pasa si durante este proceso continúo con mi tratamiento, qué pasa con mi enfermedad. La segunda razón yo creo que es porque es necesario que este grupo de pacientes reciban una información basada en la evidencia, que sea adecuada y que permita la utilización segura de los fármacos, ya sea continuar, discontinuar o que esté totalmente determinada para que este proceso pues, llegue a buen término de estos pacientes, tanto el embarazo como la lactancia, y mantener una más o menos actividad clínica controlada. Y en tercer lugar, porque yo creo que el farmacéutico de hospital tiene que ser uno de los profesionales del equipo multidisciplinar que garantice el uso seguro de estos medicamentos y que participe en las decisiones de estos tratamientos. En la literatura hay muchos trabajos, por ejemplo, fijaros, en este trabajo que se presentó en el Congreso Nacional de Psoriasis del 2019, se realiza una encuesta a 54 mujeres en edad fértil con psoriasis y para entender sus experiencias, preocupaciones y necesidades en relación a la planificación familiar. Fijaros cómo un 39% no consensuó el plan de tratamiento con su especialista, un 59% no planearon el embarazo de forma activa, con lo cual es necesario que nosotros tengamos siempre en cuenta la posibilidad de una mujer en edad fértil que pueda quedarse embarazada y que tengamos que proveer de esta información y planificar el uso seguro de los medicamentos. Y solo el 12% de las conversaciones sobre planificación familiar fueron iniciadas por el médico. Y además, un 43% tuvieron la sensación de tener que elegir entre la lactancia materna y el tratamiento que estaban recibiendo durante su enfermedad. Pienso que por todas estas razones, el grupo de trabajo de la SED en enfermedades inmunomediadas inflamatorias ha elaborado esta guía, con el fin de disminuir esta incertidumbre que tienen estos pacientes, proveer de una información basada en la evidencia para conseguir un uso seguro de los medicamentos y un mantenimiento de la situación estable de remisión clínica de los pacientes. Y por último, porque el farmacéutico de hospital tiene que ser un elemento clave en las decisiones y en el uso y en la atención
de estos pacientes, que yo creo que es muy importante asegurar que tanto el embarazo llega a buen término, la lactancia se produce de manera segura y también todo lo que conlleva en cuanto a la situación de una paciente con una enfermedad crónica, con un tratamiento farmacológico, ya sea biológico o no, en estas situaciones. Y sin más, no quiero yo tampoco acaparar esta parte del webinar, sino que ya os dejo con la siguiente presentación de la doctora Estela García, que nos va a presentar cómo es la guía y todo lo que hemos desarrollado en la misma. Bueno, no sé si se me ve. No, activa la cámara, por favor, porque se ve la pantalla, pero falta la cámara. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Vale. Vale, como ha dicho Kino, yo soy Estela y os voy a presentar la guía de embarazo que hemos elaborado desde el grupo de trabajo. Lo primero de todo, al igual que él, agradecer a todos los asistentes la participación a este webinar y a la SEF todos los medios que nos ha aportado para poder presentar esta guía. Vale, como todos sabéis, durante el embarazo, la lactancia y la fertilidad se producen de forma fisiológica una serie de cambios, como pueden ser el aumento de la volemia, del volumen plasmático, la reducción del hematocrito, etcétera, que van a influir en la absorción, distribución de los fármacos y, por lo tanto, en su efectividad y seguridad. También se debe tener en cuenta que la población sana, la población normal, no está exenta de sufrir problemas relacionados con estas situaciones. De hecho, se estima que entre un 15 y un 30% de las parejas tienen problemas para concebir. También existe una tasa de malformaciones congénitas de en torno a un 2-3% y de abortos de un 13,5%. Esta tasa de abortos sí que varía en función de la edad, siendo superior en pacientes de edad más avanzada. Y durante estas situaciones de embarazo, lactancia y fertilidad también se producen una serie de cambios en los hábitos de vida de estas pacientes, ¿no? Entonces, se ha de tener en cuenta que aparte de todos estos cambios que se producen de forma fisiológica durante el embarazo, la lactancia y fertilidad, estamos hablando de una serie de pacientes que tienen enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Estas enfermedades afectan en torno a 6-7 personas de cada 100, siendo las más relevantes la psoriasis y la artritis reumatoide, y son más prevalentes en mujeres que se encuentran en edad fértil. Por lo tanto, las situaciones de embarazo, lactancia y fertilidad son bastante habituales en la práctica, o pueden serlo en la práctica clínica. Y en estas situaciones es cuando se nos plantean muchas de las cuestiones de las que nos ha hablado Kino, como puede ser que si puedo llevar a cabo un tratamiento activo que sea eficaz y seguro durante estas situaciones de embarazo, ¿no? Muchos de los expertos dicen que el éxito de este tratamiento activo se debe fundamentalmente a 3 pilares, como son la asistencia conjunta en el marco de una unidad médico-obstétrica, disponer de una serie de protocolos de diagnóstico terapéuticos consensuados con el servicio de ginecología y una unidad de cuidados neonatales suficientemente capaz para si surge alguna adversidad, ¿no? En este aspecto es fundamental el consejo preconcepcional, en el que se trata sin más de una consulta médica en la que la paciente nos comenta que realmente es que se quiere quedar embarazada o que está intentándolo, o bien que quiere intentarlo. En ese caso, la mayoría de los médicos lo que van a valorar es el riesgo tanto para la paciente como para el feto y ver un poco la situación clínica de su patología. De hecho, lo que recomiendan los médicos es que no se posponga el intento de concebir si la enfermedad se encuentra activa o si no ha estado estable durante al menos unos 6 meses. Pero bueno, siempre se ha de individualizar. En este consejo preconcepcional también se valorará el tratamiento que está siguiendo la paciente y, por lo tanto, si hay que adaptarlo, modificarlo, suspenderlo, etcétera, ¿no? Con esta finalidad es con la que se ha hecho la guía de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad, ¿no? Con la finalidad de recopilar toda esta evidencia de la que se dispone del uso de estos fármacos que se emplean para enfermedades inmunomediadas, dermatológicas, reumatológicas y de digestivo,
y su evidencia de uso durante las situaciones de embarazo, lactancia y fertilidad. Antes de presentaros la guía, agradecer a todos mis compañeros del grupo de trabajo la participación y todo lo que han colaborado en la guía y muchas gracias. Bueno, ¿cómo hemos hecho la guía, ¿no? Pues se trata de una revisión bibliográfica en la que hemos consultado las principales bases de datos, como son PubMed, WOS y Cochrane. Se han incluido artículos tanto originales como revisiones en inglés y en español hasta diciembre del 2019 y para ello se han incluido todos los que estaban relacionados con el uso de estos fármacos de enfermedades inmunomediadas, dermatológicas, reumatológicas y de digestivo en el embarazo, la lactancia y fertilidad. Y para ello hemos empleado diferentes términos MES. Con todos los tratamientos de los que disponemos actualmente para las enfermedades inmunomediadas, hemos distinguido 4 capítulos, siendo el primero de tratamientos tópicos, luego de antiinflamatorios, inmunosupresores y terapia biológica. Por último, hay un 5.º capítulo, que más que un capítulo es como un anexo, en el que se incluyen una serie de tablas, como la que veis a continuación, en la que se resume, así de una forma más visual, toda esa evidencia que se ha ido desglosando en los capítulos, se resume en esta tablita para que sea mucho más práctica en el día a día, ¿no? Sobre esa evidencia de uso de embarazo, lactancia y fertilidad durante estas situaciones, ¿no? Entonces, para ello se ha elaborado un cuadro semafórico para que sea más práctico en nuestro día a día. ¿Cómo hemos estructurado los capítulos? Bueno, pues hay un primer apartado de las indicaciones donde se detallan las indicaciones para los que esos fármacos se encuentran recogidas en ficha técnica. En el segundo apartado se detalla toda la evidencia tanto de datos de registros como de diferentes estudios clínicos sobre el uso de esos fármacos durante el embarazo. El tercer apartado es de la lactancia, para ver si esos fármacos se excretan o no en la leche materna y cómo afectarían al lactante. Un cuarto de vacunas vivas, que este va más enfocado cuando hablamos de terapias biológicas, puesto que como influyen en el sistema inmune, ver un poco cómo afectaría la administración de microorganismos vivos en los bebés de las mamás que han estado en tratamiento con terapias biológicas durante el embarazo. Un quinto y un sexto apartado de fertilidad, tanto masculina como femenina. El séptimo de cuándo suspender el tratamiento en caso de que se pueda administrar este tratamiento durante el embarazo, cuándo sería necesario suspenderlo. Y por último, toda la bibliografía que hemos utilizado para ello. Este es un ejemplo, por ejemplo, de tiopurines con las indicaciones como he comentado, la evidencia de uso de estos fármacos durante el embarazo, de datos de registros y estudios clínicos, y al final siempre introducimos un párrafo en el que damos nuestras recomendaciones según la evidencia de la que hemos dispuesto, ¿no? Luego, la lactancia, las vacunas, fertilidad y cuando suspender el tratamiento y por último la bibliografía, como he comentado. Bueno, yo ahora voy a meterme un poquito en cada capítulo para que veáis los fármacos, los tratamientos que hemos incluido en ellos y un poquito las tablas de forma general. En el primer capítulo es de tratamientos tópicos, que como sabéis se utilizan fundamentalmente para la psoriasis leve moderada, también se puede utilizar de forma adyuvante en lesiones que son un poco más resistentes a estos tratamientos y combinado con tratamientos sistémicos. En este caso se debe tener en cuenta el vehículo en el que se encuentra el fármaco, el tratamiento, puesto que va a condicionar tanto el uso de estos tratamientos como de la penetración del mismo. Esta es la tabla de resumen de la evidencia de uso de los tratamientos tópicos. De forma general se puede decir que los salicilatos y emolientes serían los fármacos de elección durante el embarazo. Sí que se ha de tener en cuenta, se debe valorar en el tercer trimestre, puesto que se debe limitar que las concentraciones sean superiores al 3%, que se usen más de 20 gramos al día o que se usen bajo oclusión, ¿no? Luego los retinoides tópicos están contraindicados durante el embarazo porque son teratógenos y de la fototerapia sí que sería segura la ultravioleta B. En la lactancia también sería la ultravioleta A, siempre que se tenga en cuenta que se debe retrasar esta lactancia desde la última dosis unas 5 horas.
De forma general, decir que durante la lactancia los tratamientos tópicos se debe evitar que se apliquen directamente sobre el pecho para evitar que el lactante lo absorba directamente, ¿no? En el segundo capítulo englobamos los antiinflamatorios como son los AINES clásicos y los COX-2. Los AINES clásicos se consideran seguros durante el embarazo, pero se debe tener en cuenta el trimestre de gestación en el que nos encontramos, puesto que a partir del tercer trimestre, bueno, se ha visto que pueden provocar un cierre prematuro del ductus arterioso y se debería valorar, ¿no? El ácido acetilsalicílico se ha visto que a altas concentraciones va a inhibir la contractilidad uterina y puede provocar que se retrase o sea, que la gestación se prolongue, que también se deberá tener en cuenta. Los inhibidores COX-2 no se consideran contraindicados durante el embarazo. Sí que es verdad que durante la lactancia se ha visto que el celecoxib sí puede ser seguro y los AINES clásicos sí que se consideran seguros. La fertilidad masculina se ha visto que existen datos que pueden provocar alteraciones en esta fertilidad masculina, pero son más relacionados con dosis dependientes, ¿no? Y la infertilidad femenina se ha visto que es totalmente reversible y se debe fundamentalmente a la ruptura de los folículos. En el tercer capítulo encontramos a los inmunosupresores, en el que hemos incluido tanto los clásicos como otros más nuevos, como puede ser la Premilas, el TOFA y el baricitinib. Los aminosalicilatos se consideran seguros su uso durante el embarazo. Sí que se ha de tener en cuenta, por ejemplo, que la sulfasalacina va a inhibir la absorción y el metabolismo del ácido fólico, por lo tanto, en estos pacientes se deberá limitar la dosis de sulfasalacina y suplementar con ácido fólico. El metotrexato se encuentra totalmente contraindicado, tanto en el embarazo como en la lactancia, y la ciclosporina se debería valorar el riesgo-beneficio en cada paciente, ¿no? Al igual que le pasa un poco al tacrolimus. Sí que se encuentran también, tampoco se recomienda el uso del micofenolato y de la aleflunomida debido a su metabolito activo. Sin embargo, la hidroxicloroquina se ha visto que sí que es segura durante el embarazo y se prefiere su uso frente a la cloroquina, porque esta tiene mayor capacidad de acumulación en los tejidos. Y de los corticoides se pueden utilizar tanto la hidrocortisona, cortisona, metilprednisolona y la prednisolona. Sí que se debe tener en cuenta que no sean dosis excesivamente elevadas, como superiores a 1 o 2 miligramos kilo. Tampoco existe mucha evidencia de las formas de liberación controlada de estos corticoides, por lo tanto, si se pueden utilizar otras presentaciones y evitar estas de POD, ¿no? Las de liberación controlada, mucho mejor. Y en estos pacientes se debe suplementar con calcio y vitamina D para prevenir posibles efectos relacionados con el metabolismo óseo. Luego la citretina sí que se encuentra contraindicada en el embarazo también, y de los últimos fármacos, la Premilas, el TOFA y el Bari, la evidencia de uso es bastante limitada en estas situaciones. Por lo tanto, habiendo otros fármacos más seguros dentro de estos grupos terapéuticos, se recomendará su uso en estos casos. Por último, el último capítulo lo dedicamos a las terapias biológicas, que como sabéis supusieron un gran avance en todo el paradigma terapéutico de estos pacientes, y los primeros en aparecer fueron las anti-TNF y por lo tanto es de los que más evidencia de uso disponemos, ¿no? Pero bueno, están todos incluidos hasta los más novedosos. De forma global, los médicos nos recomiendan suspender un anti-TNF cuando el paciente está intentando concebir, puesto que hay un mayor riesgo de brote y eso sería mucho peor que el estar en tratamiento con anti-TNF, puesto que se ha visto que durante el embarazo son seguros estos anti-TNFs hasta en ciertos trimestres, ¿no? Hasta ciertas semanas de gestación. El que sí que ha demostrado evidencia de ser seguro durante el embarazo y así se recoge en ficha técnica es el certolizumab. Luego de Anakin, Rabatacep y Toci, los datos son bastante limitados en estas situaciones clínicas.
Al igual que el Ritu, Uste y Vedo, también se ha visto que son seguros hasta ciertas semanas del embarazo, que se deberá valorar con el paciente. El vedolizumab en la lactancia, existen ciertas sociedades que sí que recomiendan su uso durante esta situación de lactancia, puesto que se cree que sufre proteólisis en el tubo digestivo del lactante y que no se absorbería. Pero bueno, de todas maneras, hace falta una mayor cantidad de estudios que lo avalen, ¿no? Y de estas últimas terapias que he dicho que hemos incluido y que son tan novedosas, pues como supondréis, la evidencia de uso en embarazo y lactancia es bastante limitada en humanos. Entonces, bueno, la terapia biológica de elección sería el certo y en todo caso los anti-TNFs hasta ciertas semanas de gestación, ¿no? Con sus peculiaridades. Bueno, ¿y dónde vamos a poder conseguir esta guía, ¿no? De la que os he hablado un poquillo? Pues se va a disponer de un formato electrónico porque como ahora mismo no podemos estar físicamente, ya de hecho esta charla no se ha podido hacer físicamente, nos la hemos podido entregar, entonces el formato electrónico lo vais a poder disponer en la página web del grupo de trabajo de enfermedades inmunomediadas, el nuestro, el de la SED, en el apartado de publicaciones, junto con el resto de trabajos de los que ha hecho el grupo de trabajo. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y doy paso a Vlad, que nos va a contar una serie de casos clínicos. Bueno, un momento porque, hola, quería comentar que hay un apartado que las preguntas para luego el posible coloquio lo haremos después de que acabe OLAS, ¿no? Lo digo porque cualquier duda que tengáis, pues estamos encantados, sobre todo los ponentes, en contestar a las mismas. Y también comentaros que dentro de lo que es el apartado del panel de control en documentos, tenéis una copia en PDF de la guía, así como el tarjetón de la jornada, por si queréis ya empezar queréis empezar a consultarlo, tenerlo durante la sesión, ¿no? Y nada, hola, te dejo para que nos presentes los casos clínicos y... Muy bien. Y luego pues nada, muchas gracias sobre todo a todos los que están al otro lado de la red, digamos. A ver si acierto con la... Este es el mío. No sé por qué no... Sí, ponlo a pantalla completa y ya está. Sí, atino con el icono. Te seguimos viendo, aunque lo pongas a pantalla completa. Y no sé por qué no le... Ahora. Ahí. Ahora sí. Pues nada, que a mí me toca la parte de los casos clínicos. Pensamos en que podía ser un buen broche, ¿no? Ver a través de casos que nos han ocurrido en la práctica habitual, ver la utilidad de la propia guía, ¿no? Entonces, el primer caso, que ocurrió en diciembre del 2018, cuando no teníamos la guía, fue que una de las dermatólogas nos hizo una consulta no presencial y en ella nos decía, paciente varón, como podéis ver, ¿no? Paciente varón en tratamiento con ciclosporina, consulta sobre contraindicación en caso de embarazo de su pareja. Y la verdad, yo hasta entonces se me había olvidado, no tenía muy presente el hecho de que la exposición paterna podía tener un efecto sobre el desarrollo fetal, ¿no? Así que por una parte me ayudó a abrir los ojos o me puso el foco en lo que es la exposición paterna que existe, y por otra parte también me puso el foco en un fármaco que no lo dispensamos desde el hospital, pero que sí es parte del tratamiento de un paciente con una enfermedad autoinmune y que lo tenemos que tener presente, ¿no? Más allá del biológico o de aquel fármaco de dispensación hospitalaria. Entonces, la verdad es que a mí me costó como 24 horas hacer una búsqueda bibliográfica e investigar un poquito qué pasaba con la ciclosporina y la exposición paterna. Y finalmente le indicamos que se recomendaba, aunque no había demasiado riesgo o no había muchos datos sobre alteraciones fetales por la exposición paterna, digamos, sí se recomendaba como medida
no sé, de minimización de riesgos el suspender el fármaco 3 meses antes de la concepción. Y luego, revisando a posteriori qué es lo que hemos escrito en la guía, la verdad es que no hubiera tardado 24 horas en dar la respuesta, sino que lo hubiera sido inmediata, ¿no? Y aquí podéis ver cómo dice que los datos disponibles que tenemos de la ciclosporina sobre todo vienen del mundo del paciente trasplantado y sí se puede concluir que a dosis inferiores a 2 miligramos kilo día, este era un paciente que tomaba 100 miligramos de ciclosporina y no os he dicho, pero era para la dermatitis atópica. Sí se ve que a estas dosis inferiores, y el paciente, como os digo, lo cumplía, no se ha demostrado impacto negativo ni en la fertilidad masculina ni en el daño en el feto por la exposición paterna. Pero sí es verdad que ya en la propia guía nos indica que se recomienda suspender este fármaco 3 meses antes de intentar la concepción. Y esta guía también se viene acompañada por bibliografía importante, como puede ser el artículo de revisión de Miku, que nos ayuda a entender con más detalle, si queremos profundizar en el tema, el porqué, de dónde viene esto. Pero sí es verdad que es una recomendación como muy general, lo de los 3 meses. Y esto se recomienda en el contexto de escasez de datos. Y lo de los 3 meses está un poco ligado a el periodo de la espermatogénesis. Digamos que normalmente una espermatogénesis lleva como unos 75 días y es por eso que se hace esta recomendación genérica por temas de seguridad, digamos. El segundo caso ya es un caso que ocurrió el 10 de marzo, prepandemia, y este es un caso en que una mujer que estaba en tratamiento biológico y que venía a recoger la medicación a nuestra consulta nos llama para decirnos que se había quedado embarazada accidentalmente y que estaba en tratamiento con metotrexato y con certolizumab. Bueno, en principio nosotros sabíamos que estaba con certolizumab y nada más oír la palabra certolizumab dijimos, ¡qué alivio! Pero luego fuimos a su historia y empezamos a investigar qué es lo que tenía prescrito en la receta electrónica y vimos el metotrexate. Y traigo aquí este caso porque detrás de muchos biológicos y acompañándole está el metotrexato y esto nos va a dar de vez en cuando algún susto, ¿no? La paciente nos comenta que ella se sentía rara y es por eso que dejó de tomar el metotrexato el último mes. Y nos llama una vez que ha confirmado su embarazo, ¿no? Y esta es la vida real, un embarazo accidental. Entonces, cuando vimos lo del metotrexato, nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, horror, este sí que es peligroso, porque sí es verdad, como nos ha comentado, que está contraindicado. En la misma guía nos indica que está contraindicado en el embarazo, que es de categoría X por la FDA, es teratógeno asociado a abortos espontáneos, a muerte fetal y malformaciones congénitas. Y la guía nos comenta también que se recomienda suspender 3 o 6 meses antes de programar o planificar la concepción. Pero esto es otra cosa que he aprendido yo con la guía y es que se suspende el metotrexato, pero se recomienda seguir con el ácido fólico durante ese tiempo y durante todo el embarazo. Y esto nos puede servir también como consejo a los pacientes, ¿no? Lo que sí se ha visto en los distintos estudios es que en los casos en que se suspende el metotrexato de forma programada antes de la concepción, los embarazos son normales, ¿no? Y vamos de nuevo al caso que tenemos entre manos. Este se trataba de un embarazo accidental. Está claro que el paciente conocía los riesgos porque ya cuando se empezó a sentir rara deja de tomar la medicación. Por tanto, ha habido ya un trabajo previo que es la información a un paciente en edad fértil, que no quiere decir que puede que no sea en búsqueda de embarazo, pero en cualquier caso, en cualquier paciente en edad fértil deberíamos de recordarles que el metotrexato es un fármaco teratógeno. Pero la segunda pregunta que se nos plantea es qué grado de exposición ha tenido la paciente y cuál es el riesgo que ha podido asumir. Porque claro, después de esta exposición o posible exposición, uno se tiene que hacer la pregunta de qué hacer. Entonces, lo que sí nos dice la guía, que aunque lo ideal es suspender 3 o 6 meses antes de la concepción,
como mínimo le tenemos que pedir suspenderlo por lo menos un ciclo ovulatorio después de la última dosis de metotrexato. Es decir, que la concepción sea un ciclo ovulatorio después de la última dosis de metotrexato para tener cierta seguridad. Pero más allá de esto, hay un artículo muy interesante de Weber Schoendorfer, Dios mío, no sé, bueno, ella tiene un nombre mucho más familiar, que es Corina, y hacen un estudio de cohortes multicéntrico y prospectivo donde ven el riesgo al que podemos someter en dos grupos de pacientes expuestos al metotrexato postconcepción, es decir, durante el embarazo, durante las primeras semanas del embarazo, y también pacientes expuestos al metotrexate preconcepción. En el grupo de la preconcepción son 136 pacientes y lo que se ve claramente es que no hay una mayor incidencia de aborto espontáneo, un 14%, y tampoco hay mayor incidencia de malformaciones fetales, 3,5%, respecto a valores normales que pueden rondar esas mismas cifras. Por tanto, esto nos da cierto valor, pero en este caso no nos queda muy claro si nos ha pillado un poco ese periodo de concepción. Yo diría que más bien sí. Y en este caso nos tenemos que ir a la cohorte de pacientes expuestos al metotrexato en el periodo postconcepción y ahí sí que se ve que el número de abortos espontáneos es mucho mayor, del 40 y tantos %, y que el número de malformaciones fetales es también superior, un 6,6% respecto a... Comparan con un grupo comparador que es un grupo sin enfermedad autoinmune y hablan de 2,9%, que sería incidencia en población normal, y también incidencia en grupo con enfermedad, pero sin exposición al metotrexato, que ronda el 3,6%. En ambos casos, el dato en estos pacientes expuestos a metotrexato es superior, 6,6%. Por tanto, sí es verdad que de alguna manera este embarazo accidental ha supuesto cierta exposición para el paciente, ¿no? Y el segundo componente de este caso era el certolizumab, que como bien nos ha comentado Estela, es muy seguro y es uno de los fármacos más seguros a lo largo del embarazo, y esta seguridad va un poquito asociada a su estructura química y es que no tiene la fracción FC del anticuerpo monoclonal, que es por ahí es donde se une normalmente al receptor transplacentario y es lo que hace que los biológicos o los fármacos pasen la barrera placentaria. Y en este caso, digamos que está dificultado el paso a la placenta y también durante la lactancia, es por eso que se considera uno de los fármacos más seguros. Aún así, sí que se han visto trazas de fármaco, de certolizumab, en el recién nacido, probablemente porque hay otro tipo de transmisión o de paso por la placenta, y también se dice que puede afectar al desarrollo de la respuesta inmunitaria en el recién nacido. Es decir, que esto hay que tener en cuenta, pero aún así es el más benigno de los biológicos, ¿no? A nivel de seguridad en la paciente embarazada. De hecho, nosotros recientemente hemos tenido otro caso de una paciente que decidió no suspender el tratamiento del biológico durante el embarazo y una vez dado a luz, como la sintomatología de su artritis reumatoide se hacía notar, decidió reiniciar el certolizumab y seguir con la lactancia materna. Y esto sería el caso 2 y ahora me voy al caso 3 y esto ya es, bueno, sí es un caso real, pero digamos que es más bien cómo la guía también nos puede servir en otros escenarios y en este caso en el escenario del COVID. Yo cuando empezaron a usar la hidroxicloroquina, la guía, en concreto en una paciente en edad fértil, me vino a la cabeza la guía y dije voy a echar un vistazo a ver qué dice la hidroxicloroquina y efectivamente es relativamente segura en el embarazo a dosis de 6,5 miligramos kilo día y hay que tener en cuenta que en el tratamiento del COVID ha sido una exposición cortita, no crónica y eso entiendo que minimiza también el riesgo. También sabemos que es compatible con la lactancia, por tanto tiene cierta seguridad en este entorno. Y otro fármaco que se ha utilizado es el tocilizumab.
Es verdad que no tenemos demasiada información, sí que se ha visto que no produce malformaciones fetales en animales y en estudios en humanos, aunque no produzca malformaciones fetales, sí se ha visto algún mayor número, mayor incidencia de abortos espontáneos, ¿no? Hay un artículo también interesante que es de Oelchein-Bein, soy incapaz de pronunciar estos nombres nórdicos, y en este caso lo que sí se ha visto es que parece que en el primer trimestre no producen daño fetal. Y también hay otro estudio para el que le interesa, muy interesante, que es una que os indico aquí, es una base de datos de seguridad global de Roche, que es todos los datos registrados hasta el 2014, y ahí se hace un seguimiento a 288 embarazos, la mitad, digamos, de una manera prospectiva y otro se recoge retrospectivamente, ¿no? Y ahí sí se ve que hay un aumento, no hay un aumento sustancial en las malformaciones congénitas, digamos, cuando la exposición al tocilizumab ha sido preconcepcional o durante el primer trimestre. Pero sí se ha visto un aumento de partos prematuros y una disminución en el peso del bebé, digamos, ¿no? No se sabe si asociado al uso del tocilizumab o no, ¿no? Pero sí es verdad que se han observado estos datos. Y con este caso yo resumiría un poco lo que he aprendido yo personalmente, y es que es terriblemente importante en una enfermedad crónica programar el embarazo, porque tenemos fármacos más seguros y el planificar nos va a dar mucha mayor seguridad. Es importante informar a todas las pacientes, incluso femeninas y masculinos, vamos, sobre fármacos teratógenos, tanto de dispensación hospitalaria como no. Hay que informar. Tienen que saber porque la vida real les lleva a tomar decisiones autónomas y con el conocimiento sus decisiones serán siempre mucho más acertadas. Por tanto, nosotros debemos de informar. Tenemos que tener presente que existe una exposición paterna que puede afectar al resultado de ese embarazo. Y finalmente que la guía a mí me parece una herramienta muy útil para poder hacer atención farmacéutica en este contexto. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Y termino ya, ¿no? ¿Estamos? Ay. Sí, ¿Nos ponemos los tres ahora con la cámara? Sí, ya está. ¿Ela? Bueno, primero de todo, daros las gracias a las dos por la excelente presentación que habéis hecho. Creo que habéis transmitido lo que queríamos con la guía, tanto Estela con su presentación como esos casos clínicos que yo creo que el desarrollo de la guía nos va a permitir dar una información basada en la evidencia a los pacientes y también a los especialistas con los que estamos trabajando en el día a día. Me parece muy importante. Y ahora es el momento de vosotros, ¿no? De que nos hagáis preguntas, bueno, principalmente a las dos ponentes, que son las expertas, y yo, mediante el sistema, ¿no? La WebEx que tenemos, pues yo puedo ir transmitiendo las preguntas que vayáis haciendo. Animaros, porque yo creo que el tema es interesante y veo que también hay muy buena asistencia y bueno, yo creo que debemos profundizar, ¿no? en lo que es el papel del farmacéutico hospitalario en el consejo y ayuda a estos pacientes. Como de momento no veo que no hay ninguna pregunta, voy a hacerle yo una pregunta, para un poco abrir el fuego con Estela, ¿no? Estela, tú que has sido la coordinadora de la guía, primero una cosa, ¿cómo ha sido la búsqueda de toda la información? Porque yo creo que eso es una labor importante. Como veréis en la guía hay muchas referencias. Y luego, el tener toda esa información dentro de una guía nos va a permitir, dentro de la consulta externa de farmacia, poder hacer ese consejo, ¿no? a la paciente en edad gestacional embarazada y con lactancia. Y yo creo que lo más importante es que si tenemos esa guía, luego hay que presentarla a todos los miembros de nuestro hospital para que sepan que todas nuestras recomendaciones están basadas en un documento ya publicado y además avalado por la SEF. ¿Qué opinas? Sí, respecto a lo primero de cómo ha sido la búsqueda bibliográfica, la verdad es que sí que ha sido bastante, no ha sido sencillo,
porque son muchísimos fármacos que tienes que combinar, ¿no? A la hora de buscarlos en la base de datos, que combinar con todas las patologías para los que están autorizados en la situación de embarazo, en la situación de la lactancia y en la de fertilidad, ¿no? Son 3 situaciones diferentes y ver toda la evidencia que existe de su uso en estas situaciones. Entonces, bueno, pues nada, pues yo dar las gracias a todos los miembros del grupo de trabajo porque sí que me han ayudado muchísimo y si yo no encontraba una cosa, ellos me daban otra, tal, pero hay muchísima información en las bases de datos que os he dicho y ir filtrando artículos y revisiones de todos estos términos MES cuando los mezclábamos juntos, que salen muchísimas referencias y siempre tienes que filtrar porque no toda la información es la que te vale. Luego, por otro lado, de presentar la guía al resto de profesionales, etcétera, sí que estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que es una guía que puede ser bastante útil. Y es muy importante que conozcan que se dispone de esta guía el resto del equipo médico para poder asesorarles, para poder asesorar a esos pacientes de toda la evidencia de la que se dispone sobre el uso de estos fármacos en estas situaciones en las que igual les da un poco más de miedo o no saben muy bien por dónde ir tirando con los pacientes, ¿no? A la hora de controlar el tratamiento farmacológico. Y a la hora de la consulta de atención farmacéutica también creo que es bastante útil porque aparte de instruirles en los tratamientos que les van a cambiar o les van a hacer un seguimiento de estos tratamientos, vamos a poder resolver todas las dudas, incluso con toda la evidencia de la que disponemos, todas las dudas que les puedan surgir de si va a ser seguro durante el embarazo o no me lo quiero tomar, pues igual es peor porque tienes un brote. Entonces tienes ahí distintas herramientas para poder asesorarles y que sí que vean evidencia y que existe evidencia de esto en estas situaciones, ¿no? Muy bien. Y veo que de momento nadie se anima. Espero que por lo menos recibamos alguna pregunta, ¿no? Porque si no parece que estamos aquí, nosotros 3 aquí como de coloquio dentro de lo que es y yo creo que el tema es lo suficientemente interesante para que os animéis a preguntarnos, pero como de momento no llega ninguna, pues yo a Olat sí que me ha gustado mucho lo que has dicho acerca de lo que es toda la terapia del paciente, porque igual nosotros a veces en la consulta, aunque tenemos que ver toda la politerapia, pero en este aspecto, determinar toda la terapia, sea teratógena o no solo fijarnos en aquellos fármacos que son los que más nosotros seguimos y monitorizamos, puede ser muy importante. Incluso yo creo que de tus palabras, ¿has pensado en hacer algo más proactivo? Es decir, al final nosotros somos uno de los profesionales que más vemos al paciente en este caso con fármacos biológicos, con IMID, y podemos ser proactivos porque vamos a saber cuándo viene el paciente, vamos a saber qué medicación toma y vamos a saber si está en ese periodo tanto de deseo gestacional como embarazo como de lactancia. E igual es un área donde, aparte de colaborar, podemos ser un miembro muy activo, ¿no? del grupo multidisciplinar que atiende al paciente y gracias a la SEF, con esta guía que yo creo que hemos hecho, pues también tenemos una herramienta para poder hacerlo, ¿no? ¿Has pensado hacer alguna medida de ese estilo? Sí, bueno, yo es que creo que cualquier paso, bueno, a mí en la guía me ha ayudado mucho. Es verdad que yo llevaba tiempo mirando el tratamiento completo del paciente, pero más enfocado en adherencia. Fíjate, cada uno, inicialmente yo miraba, veía alguna incidencia, alguna cosa con tal, temas de tolerancia y adherencia. Pero ahora me pregunto también, o sea, yo creo que la guía ha servido también para visibilizar este problema en nosotros. Quiero decir, nosotros podemos hacer mucho y a la hora de abordar al paciente hay que tener también esta posibilidad de planificación de embarazo y demás mucho más presente de lo que teníamos, o en mi caso, anteriormente, ¿no? Y creo que sí, que hay que ser mucho más proactivo, sobre todo en remarcar el que es teratógeno. Yo del metotrexato me fijaba en la tolerancia, claramente. Ahora ya sé que en mi mente va a estar también que es teratógeno y aunque lo sabía, que tengo que compartir esto con el paciente.
sí que tenemos que ser proactivos dando la información para que el paciente lleve esa información a casa. Y yo creo que sí que en esto tenemos que ampliar nuestra área de atención farmacéutica. Tener este librito delante, este libro, digo, guía, esta guía, nos va a ayudar mucho a poder aportar esta información más al paciente, no solo como consultor, sino de manera proactiva. Entonces, yo creo que sí, que va a ser un elemento más dentro de mi atención farmacéutica que va a estar presente, más presente ahora que quizá hace 3 años, ¿no? Y compartir, importante compartir Pues con el médico. yo creo que también es Sí. eso. Este paciente que nos Sí, llamó yo creo a que nosotros, eso es muy importante. Tenemos. eso es. Nosotros a veces somos más accesibles que el médico o no le localizan y esta paciente la primera consulta nos hizo a nosotros. Entonces yo a la vez hice una interconsulta porque no le localizaba al reumatólogo para que él supiera, aparte de darle información al paciente, hice la interconsulta y él se quedó en la historia. De hecho, todos los pasos que dimos para asesorar a la paciente y también para ponerle en contacto con el reumatólogo y decidir tomar la decisión entre todos. Así que sí, yo creo que hay que ser más proactivo y compartir la información cuando llega a nosotros, ¿no? Compartir con el resto del equipo. Claro. Porque, por ejemplo, otra cosa muy importante es que toda la información que tú das está basada en una evidencia, en unas referencias. Es decir, que tú cuando informas de algo puedes poner la referencia abajo de donde lo has sacado y eso yo creo que es muy importante. Porque, pues, te cuento un ejemplo. Yo esta guía informalmente se la he enseñado a uno de mis compañeros, a un gastroenterólogo de mi hospital y me dijo, guau, pero si eso está todo en lactation.org. Y yo le dije, yo te la voy a enviar y ya me dirás si está todo en lactation.org. Y me contestó diciéndome que no, que la verdad es que le gustaba y que por favor se la mandara, que la quería mandar entre todos los miembros de su servicio. O sea, que bueno, esto es una cosa puntual, pero yo creo que debemos, sobre todo debemos hacernos valer que la SED produce este tipo de documentos de calidad y que ayudan a los pacientes. Yo creo, ese es un poco como conclusión que yo creo que podríamos también, con lo que habéis comentado, ¿no? ¿Qué os parece? Porque veo que las preguntas siguen sin llegar, tenemos bastantes asistentes, pero son bastante, no preguntan. Parece ser que lo tienen todo claro con lo que decimos. Es porque no han visto la guía. Lo importante es que usen la guía. La guía, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es este sistema de semáforo que hemos puesto, de verde, amarillo y rojo. Es decir, el que visualmente tú puedas tener la información concentrada también te ayuda y luego si quieres ir al detalle vas tanto al texto como a la bibliografía que se acompaña. Yo creo que es una guía fácil, de manejo fácil y de información muy útil y que probablemente nos dé pie a hacer más atención farmacéutica sobre esto. Sí, Kino, tienes un comentario y una pregunta también en la sección de preguntas. Vale, yo sí que las veo. Si quieres os las leo yo en voz alta y las vais comentando, ¿vale? Sí. Hay una pregunta de María Ángeles García que dice, como norma general, como norma general, si el fármaco se excreta por leche materna, ¿recomendaríais lactancia artificial? Como norma general. Como norma general tampoco, ¿no? O sea, habría que valorar cada caso y ver la evidencia que hay de en qué proporción se excreta leche materna, luego cómo es de viable que se absorba, ¿no? Que por el tracto digestivo del lactante llegue a absorberse y qué efectos puede tener en el lactante, ¿no? Entonces yo creo que son 3 cosas a valorar individualmente con cada fármaco, con cada paciente y cada situación, ¿no? Pero de forma general evitarlo yo no lo recomendaría. De acuerdo, sí, sí. Vale, luego tenemos un par de comentarios de enhorabuena tanto por la guía como por la exposición. Carmen Matoses dice que la compartirán con los compañeros médicos. Y María Joao Fidalgo dice, enhorabuena por el webinar y por la guía, es muy completa y muy importante para el manejo de fármaco en este tipo de pacientes.
Yo estoy en Portugal. ¿Podríamos compartir la guía en este país, en nuestro país? Bueno, Ahí lo que... supongo que sí, bueno, eso. Lo que no sé traducir al portugués, no sé cómo vas de portugués, Estela. No, eso ya no lo controlo tanto. Pues hombre, si es en castellano, sí, supongo que no sé si la SEF tiene algún tipo de fondo para traducción al portugués, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las guías que hemos hecho de psoriasis y artropatía psoriásica las hemos traducido al inglés y ya están disponibles dentro de la biblioteca SEF y en nuestra página del grupo. Pues yo supongo que sí, no sé, eso sería simplemente comentarlo y ¿por qué no? Ahora con los webinars se puede hacer, tenemos acceso a mucho más público, ¿no? Vale, luego también nos preguntaban por el formato de la guía, al margen de que lo podéis descargar ya en PDF aquí en esta misma sesión, en la parte de documentos, y supongo que estará en PDF, ¿no? En la web del grupo y en la web de la SEF. Sí, está en PDF. Vale. Nuestra idea es que sea una guía viva y un poco que vayamos actualizándola conforme vayan apareciendo nuevos tratamientos y bueno, tenemos más ideas acerca de la misma, pero de momento hasta que no se cristalicen yo creo que debemos ser prudentes y lo de actualizarlo sí que es algo que queremos estar en ello porque nos parece que se ha hecho un trabajo muy importante y con un poco más de esfuerzo podemos siempre tener toda esta información actualizada para nuestros socios y para el resto de profesionales médicos y sanitarios. Perfecto. Y para pues nada, también los pacientes, porque realmente van a poder tener esta información. Vale, pues ya hemos acabado con las preguntas. Yo sí que... Vale, pues nada, simplemente agradeceros a todos la asistencia, a Olas y Estela y al resto de miembros del grupo de trabajo y autores de la guía por su esfuerzo, dedicación y trabajo, porque yo creo que esto es un documento importante. A la SEF por estar con nosotros siempre y la colaboración de UCB y bueno, simplemente si queréis aportar algo más vosotras, Olas y Estela. No, yo agradecer también, bueno, todo el grupo, para empezar, todo el grupo, porque ha habido, bueno, aquí ha trabajado mucha gente y aunque en estos momentos solo estemos tres dando, digamos, la cara, el trabajo ha sido de todo el grupo. Y cuando has comentado lo de los portugueses, he dicho yo, quizá la verdad es que compartir es muy interesante siempre, porque nos va a dar visibilidad y quizá esto lo lanzo aquí, no sé si es el foro, pero quizá debería hacer dentro del grupo, pero sería interesante también compartir con asociaciones de pacientes y con incluso la SER, ¿verdad? O sea, compartir o quizá Sí. hacerles partícipe de que existe esta guía y que ellos valoren si les es útil o no. Sí. Eso es. Sí. Sí, Para cualquier sociedad que no. Con otras sociedades, ¿no? De contar las sociedades de derma, reuma y de digestivo que tengan la guía y puedan utilizarla. Eso es. Muy bien. Pues nada, nos despedimos, ¿no? Y muchísimas gracias a todos. Y ya seguimos en contacto y espero que os descarguéis la guía y la utilicéis en el día a día y os será útil. Gracias. Gracias. Gracias.